Hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a este podcast EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social. Mi nombre es Carla Ballesteros y soy la encargada del Laboratorio de Antropología Visual. Este es un proyecto para dar difusión a los trabajos de investigación del Departamento de Antropología de la UAM Iztapalapa. Para este capítulo nos visita Diana Laura Vázquez Soto, quien recién finalizó su trabajo de tesis para egresar de la licenciatura en Antropología Social y su tesis lleva por título Navegando Fronteras, un trabajo etnográfico multisituado sobre la identidad y representación de personas mexicanas. Bienvenida, Diana. Hola Carla, gracias por la invitación. Bueno, pues queremos preguntarte para comenzar, pues un poco del contexto de tu investigación. Se trata de varios espacios en los Estados Unidos y cuéntanos cuáles ciudades son y por qué decidiste hacerlo allá y bueno, también un poquito de cómo fue el acercamiento, cómo iniciaste tu trabajo de campo. Sí, como bien lo dices, es un trabajo etnográfico multisituado, entonces sí estuve en diferentes ciudades en Estados Unidos, pero también hice gran parte de mi trabajo etnográfico en la Ciudad de México. Las ciudades en Estados Unidos en las que estuve trabajando son Austin, Texas, Anaheim, California y Sarasota, Florida, y bueno, en la Ciudad de México. Empecé mi trabajo de investigación y mi trabajo de campo, por consiguiente, en el 2020. Entonces sí fue muy atravesado por la pandemia de COVID-19, lo cual hizo que yo, por ciertas razones personales, tuviera que moverme, ¿no? De aquí de la Ciudad de México. Entonces yo llegué a Texas en noviembre del 2020. Y como apenas estaba yo bien viendo cómo iba a desarrollar mi investigación, qué era lo que quería que abarcara, como todas esas cositas, pues tuve que adaptar mi investigación cañón y pues ayudarme de lo que estaba, ¿no? En el contexto ahora en el que me encontraba. Y bueno, también fue algo que me ayudó grandemente porque fue ya viviendo y conviviendo con familias migrantes, que son con las familias con las que trabajo, que pude ver diferentes acercamientos a lo que terminó siendo mi investigación, ¿no? Porque la investigación que yo tenía planeada al inicio no es la que con la que concluyo. Entonces sí hubo varios momentos en los que sí tuve que adaptarme a los diferentes ya contextos en los que me encontraba y pues sí fui adaptando mi investigación. Ahora pues, ¿por qué allá? Pues, porque hacia allá me llevó la vida y tuve que adaptar mi investigación como a lo que yo en donde me encontraba, ¿no? Y el acercamiento fue con estas familias migrantes, porque estuve viviendo con estas familias, ¿no? Estuve viviendo y conviviendo diariamente, y entonces pude empezar a ver diferentes, pues, acercamientos a lo que fue mi investigación. Y bueno, justamente entre las comunidades de mexicoamericanos y mexicanos que residen en Estados Unidos, y desde tu investigación, ¿cómo es posible crear un vínculo con México a partir del contenido televisivo y audiovisual que consumen? ¿Y qué tipo de vínculos tú pudiste ver que ellos construyen? Algo de lo que sí me di cuenta muy rápido, porque, o sea, una cosa fue que ya estuviera yo viviendo allá, y otra cosa es que ya yo pensara en cambiar mi investigación. Pero algo de lo que sí me di cuenta muy rápido fue la manera en la que se consume contenido audiovisual y cómo este contenido, influye en la vida de las personas y en el cómo entre ellas mismas se relacionan. Es posible a través de estos nuevos espacios, hablando de estos espacios como espacios de convivencia, generar un acercamiento a través del contenido a México. Existe este vínculo porque se genera este acercamiento mediante, pues sí, estos espacios de convivencia. Algo que hay que, bueno, que siento que es necesario entender es que la migración no solamente es un desplazamiento físico, sino Shinji Hirai lo menciona como un desplazamiento de emociones y de relaciones, ¿no? Entonces, justo a través de estas emociones que podemos empezar a ver cómo la nostalgia juega un factor muy importante en el cómo esas comunidades se relacionan entre sí, y al ver este contenido que es producido en su mayoría desde México y consumirlo, pues sí genera una nostalgia cañona que estas comunidades
que hace que mantengan un vínculo con México y entre ellas mismas se puedan relacionar y crear comunidad y pertenencia. Bueno, y justamente, ¿qué tipo de consumos pudiste observar que prefieren? Y también un poquito cómo lo abordaste, ¿no? Estuve trabajando con la televisión y con plataformas de streaming, pero sí me di más cuenta que el contenido que más se consumía en Estados Unidos eran las telenovelas y programas como La Rosa de Guadalupe. Am, en su mayoría, estas telenovelas eran repeticiones de telenovelas viejitas de los 2000 o de los 90, como La Madrastra, Mirada de Mujer, María la del Barrio, ¿no? Entonces, lo que pues, sí me di cuenta es que ayudan a mantener este vínculo y la cercanía a México a través de la nostalgia. Y era en momentos donde mientras preparábamos la comida o estábamos comiendo, que teníamos la televisión encendida, que podíamos platicar tanto sobre lo que veíamos en la televisión, como, diferentes, conversaciones sobre la vida de estas personas antes de que emigraran a Estados Unidos. Entonces, con facilidad me contaban de sobre cómo era su vida en México, ¿no? Y cuando reconocían algo en la pantalla decían: "Ah, yo he visto ese lugar", o "Yo he estado por ahí", cosas así, ¿no? Con emoción. Entonces, sí existe ese sentimiento de nostalgia que hace que las personas se acerquen más a contenido producido en México, como son las telenovelas y programas como La Rosa de Guadalupe. Pero también lo que me encontré fue que no nada más era el único contenido que se consumía, sino que en plataformas como Netflix, que crean estas series, miniseries, donde se habla justamente de, pues sí, de cómo sería la vida en México, o cómo, la vida en México y cómo estas personas pueden o no aceptar estas diferentes representaciones como válidas y cómo las utilizan para mantener este acercamiento con lo que puede ser su identidad mexicana, su mexicanidad, y cómo esto a su vez se hace que se relacionen en su misma comunidad migrante y con personas que, pues sí, con personas mexicanas. Entonces, en este sentido, pues, como que entiendo que tienen igual una les ayuda a reforzar esta idea del ser mexicano, mexicana, y un poco también te preguntaría, eh, ¿hay alguna igual identidad mucho más territorial? Es decir, que se sientan más morelenses, hidalguenses, etcétera, etcétera. Bueno, ya nos dirás. Y un poco también para tus interlocutoras e interlocutores, ¿qué importancia tienen estas representaciones? Y si esto también los ayuda a generar alguna especie de identidad y bueno, ¿cómo lo observaste? La mayoría de las personas con las que estuve trabajando en Estados Unidos son personas que han migrado desde la Ciudad de México. Entonces, como tal, no cuando hablan de México en general, no hablan de, pues sí, por ejemplo, Michoacán en específico o Sinaloa, ¿no? Algún estado de la república en específico, sino como que hablan de México, como este sentimiento más ya nacionalista, no tanto más tan, pues sí, tan regional, no. Pero sí también tuve diferentes acercamientos con una familia que, pues sí son de Michoacán, am, y no es que dijeran: somos de Michoacán nada más", sí decían como: "Pues somos de México, pero ciertas cosas que hacemos sí son o ciertas festividades que celebramos, sí son más relacionadas con nuestro pueblo en Michoacán". Eso fue lo que encontré con eso. Y con la importancia en las representaciones y cómo eso puede generar identidad, son importantes porque, en su construcción las representaciones acarrean un sentido de pertenencia y forman parte del establecimiento de lo que es la identidad. Hay que entender que la identidad es, relacional e histórica, ¿no? Entonces, las representaciones son esta parte de la identidad que las moldea desde fuera y ayuda a proveer un contexto mediante el cual las identidades no terminan de ser. En mi investigación realizó un pequeño esquema donde menciono a la identidad y a la representación en una misma línea y cómo estos pueden cambiar constantemente
de espacio, porque tanto las identidades se establecen a través de las representaciones, pero las representaciones están de la identidad para poder establecerse. Entonces, es siempre una relación muy de viene y va, ¿no? Siempre está en constante dando y recibiendo, que ya estas, tanto la identidad como las representaciones se encuentran dentro de un espacio un poco más controlado que es desde donde se imparte el discurso, ¿no? Okey, bueno, igual, ahora hablando de tus propuestas de análisis, pues, hiciste varias, ¿no? Y desde algunos productos audiovisuales, algunas películas, series. Cuéntanos cuáles fueron y qué resultados, tuviste al analizarlos. A lo largo de mi investigación mencionó diferentes productos audiovisuales, los cuales analizo. Sí hubo algunos en específico que analicé con más profundidad con mis interlocutores. Anteriormente mencioné algunas de las telenovelas con las que estuve trabajando, pero también hubo películas como Coco, Nosotros los Nobles y Amarte duele. Esta última, Amarte duele, es una que estuve trabajando muy a profundidad, tanto con mis interlocutores como teóricamente. Y esta película fue mencionada por primera vez cuando yo les preguntaba sobre cómo es México en la pantalla, o sea, qué es ver a México en la pantalla. Entonces, esta era una de las primeras películas que me mencionaban. Am, en esta película, ah, am, pues sí tenemos a los personajes principales, que son Renata y Ulises. Es como es una historia de amor que está basada en en Romeo y Julieta de Shakespeare, pero se adaptó, ¿no? O sea, pretende adaptarse a las condiciones en México, entonces es por eso que es importante, y la analicé, con mis interlocutores, hablando más que nada sobre, los estereotipos en los que caían los personajes, como Renata y Ulises, que, pues sí, ¿no? Con Renata tenemos que era la niña fresa rica, y con Ulises tenemos que, pues sí era categorizado como un naco. Am, entonces, pues sí nos encontramos con diferentes formas de discriminación y clasismo a las que los personajes principales se enfrentan al querer estar juntos. Y, pero también algo que sí estuve platicando con mis interlocutores fue que era importante ver que no solamente era como el clasismo al que se enfrentaba Ulises, sino que existía también racismo al que nunca se hace mención en la película, ¿no? Pero que son, pues sí, está como en el subtexto de la película que se puede entender, pero nunca lo presentan como tal, nunca dicen que haya sido que no pueden estar juntos am, por el color de piel de Ulises, ¿no? Es necesario entender que esto está construido así porque esta película se, se construye desde la base como teniendo en base al mestizaje, ¿no? Como este discurso donde todos somos iguales y entonces por lo tanto en México no existe el racismo, sino es el clasismo, cuestión que hasta hoy en día es algo que se está discutiendo, pero algo que sí platiqué mucho con mis interlocutores y este análisis que hice fue de los diferentes filtros que se hace uso en esta película, am, como la escala de grises, se hace uso de la escala de grises en diferentes momentos de la película, específicamente cuando Renata y Ulises se encuentran o en el centro comercial de Santa Fe o donde sea que estén. Y lo que hace este filtro de la escala de grises es resaltar las tonalidades, ¿no? En los colores de piel de nuestros personajes principales. Am, por lo que, pues sí, ¿no? El racismo está ahí, pero sí está como queriendo esconderse. También hablamos mucho del uso del filtro sepia, que no únicamente se hace uso en esta película, sino que este filtro sepia se ha podido utilizar, desde Hollywood para representar a México, ¿no? Que es algo que comúnmente nos encontramos, que cuando un personaje en una serie, americana o en una película de Hollywood, el personaje principal va a México, automáticamente se hace uso del filtro sepia. Entonces, sí hay que hablar de la denotación que esto
implica, porque am, el uso del filtro sepia originalmente se le puede adjudicar a las películas de vaqueros, que es, entonces esto nos puede hablar de cómo al hacer el uso del filtro sepia se está hablando de lo salvaje, de lo desconocido, ah, algo así, ¿no? Y entonces, en esta película, también en Amarte duele, hacen uso del filtro sepia justamente cuando, Ulises lleva a Renata a su barrio, ¿no? A su casa, a donde vive. Entonces, sí es necesario ver cómo esos diferentes usos de la narrativa visual nos pueden decir cosas que a lo mejor no vemos a primera vista, pero que están ahí en el subtexto de estas películas, porque, pues, sí son películas de miles, millones de pesos que nada se hace por error, ¿no? Entonces, el uso de estos filtros fue, específico y se hizo intencionalmente. Esas fueron algunas de las cosas con las que estuve platicando con mis interlocutores. Esa fue una de las películas con las que más, hablé a profundidad con ellos. Bueno, y sí, justo a lo largo de tu investigación desarrollaste y propusiste esta relación entre la hegemonía, identidad y representación. Un poco, bueno, ya nos hablaste un poquito de identidad y representación, pero bueno, justo de esta triada, ¿podrías hablarnos brevemente y cuál igual fueron los resultados? Hago uso de esta relación, que es hegemonía, identidad, representación, para hablar del establecimiento de la identidad y de la importancia de la representación en los procesos de identificación. Como tal, la hegemonía, mediante el discurso, construye las representaciones, las que a su vez ayudan a establecer las identidades. En este caso, es la pantalla el medio mediante el cual estos discursos hegemónicos son reproducidos y pues como la identidad se establece a través del discurso, las representaciones también tienen esta influencia del discurso y, y como tal de la hegemonía, ¿no? Que como lo mencionaba con la película Marte duele. Vemos vemos la creación de esta película y de el problema es el clasismo aquí, no el racismo, justo por cómo México fue construido como nación, ¿no? A través del mestizaje. Entonces este discurso, pues sí ha sido un discurso que, pues sí nos ha lavado bien gacho el cerebro y nos ha dicho que, pues en México todos somos iguales. Y es justo desde donde se construyen esas representaciones y cómo el discurso forma parte de ellas y las diferentes formas en las que esto se acepta y se continúa reproduciendo, ¿no? Porque también una parte que sí hablo y menciono en esta relación es el papel de los públicos, porque es necesario mencionar que no porque existe esta relación y si te estamos pues casi casi aventando todo este discurso por todos lados, no quiere decir que los públicos no tengan un propio sentido de entendimiento, ¿no? Ante esto, sino que sí es lo que se presenta, pero al final, los públicos tienen este papel importante en esta relación, porque son los que al final deciden si estas representaciones son válidas o no, son importantes o no. Esta agencia, ¿no? Que es importante reconocer en los públicos. Ujú. Y también, Diana, bueno, nos encantaría que nos compartas algún tip, recomendación o consejo para tus compañeros y compañeras que se encuentran en este proceso de tesis y que luego se encuentran enredados. ¿Qué les recomiendas tú que recién egresas? Pues, la verdad, lo primero que recomendaría es redes de apoyo. Considero que es lo más importante que puedes tener estando en tu proceso de tesis, porque sí es un proceso que te te termina dejando ahí medio loco, pero entonces es muy importante tener a personas en las que te puedas apoyar y que a lo mejor estén pasando por el mismo proceso que tú estás pasando, ¿no? Que te puedan entender más fácil que a lo mejor alguna otra persona. Entonces, sí es necesario tener ahí personitas cerca de ti con las que puedas de repente sí desahogarte de todas tus tragedias. Am, pero también siento que es necesario un gran, pues sí, esfuerzo hasta cierto punto de adaptabilidad, porque normalmente, bueno, entras como a trabajo de campo
o empiezas a ver tu investigación de una forma, pero pues, el camino te va llevando hacia otros lados, ¿no? Entonces, sí es necesario como no aferrarte como tal a lo que tenías, sino dejar que la investigación te vaya llevando a donde te tiene que llevar. Dejar que se adapte y sea flexible y se mueva y cambie y se vuelva a mover, porque si no, también eso puede hacerte sufrir mucho. Am, y pues sería todo eso. Muchísimas gracias, Diana. Pues está bastante interesante tu trabajo y ha sido un gusto tenerte por acá. Esto fue EMIC y ETIC, Diálogos desde la Antropología Social, y nos escuchamos en el siguiente capítulo.